Saavedra Ostojic, ella es periodista y productora de noticias en Televisión Universitaria de La Paz. Paola, ¿cómo te va? Fernando Galván te saluda, buen día. Hola Fernando, qué gusto saludarte, un abrazo hasta Argentina. Bueno, Paola, una elección ayer en Bolivia que podríamos decir, por un lado, primero en paz, normal, y segundo con resultado sorpresivo. En paz y con la sorpresa de paz, diría yo, ¿no? Lo podría Exacto, sí, definir tal así, cual. ¿no? Sabes, Fernando, yo creo que, bueno, nos estrenamos los bolivianos para empezar en la segunda vuelta electoral, el Ujú. balotaje. Nunca antes he vivido en Bolivia un proceso que tenía toda la característica de ser una elección que podía generar violencia, que podría generar escenarios eh, de protesta, de marcha. Sin embargo, creo Ujú. que la voluntad democrática de los bolivianos y las bolivianas se impuso. Las ganas de tener un nuevo gobierno, de Ujú. ir a las urnas y de elegir, se logró imponer con incidentes muy pequeños, aislados en algunas poblaciones, pero que no han manchado la jornada electoral y que nos han dado una gran sorpresa en las urnas. Todos teníamos en mente, según las encuestas, Sí. al expresidente Tuto Quiroga y al empresario Doria Medina Ujú. para este balotaje. Pero yo siempre lo digo, sabes, Fernando, los bolivianos nos encantan las sorpresas políticas, nos fascinan. Y ayer hemos confirmado esto. Tal cual, porque no lo tenía nadie, ¿no? A Paz, Paz Pereira, y sin embargo, bueno, aparece y además aparece con una propuesta completamente distinta y diferente de lo que Bolivia venía viviendo 2 décadas para atrás. Sí, mira, en las encuestas empieza muy mal Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Al inicio arranca muy mal y todos dicen debería bajarse, va a perder la sigla política, Ujú. ¿no? Debería quedarse a un lado, pero con el tiempo va creciendo, es el único candidato que va creciendo en las encuestas, poquito a poco, hasta en la última encuesta tener un importante tercer lugar, pero que no le alcanzaba para Ujú. una segunda vuelta electoral. Entonces, sí estaba ahí, decíamos, Rodrigo Paz va a tener que negociar con alguien. Claro. Hoy alguien va a tener que negociar con Rodrigo Paz. Exactamente. Bueno, y un escenario que mostró definitivamente que el poder de Evo Morales, de Arce, inclusive de Andrónico Rodríguez, prácticamente desaparecieron de la escena política en Bolivia. Sí, yo creo que se dio y lo que se ve acá en Bolivia es el fin de ciclo Ujú. de la izquierda, ¿no? El movimiento al socialismo, que fue liderado por años por Evo Morales, implosionó, llegó fragmentado. Andrónico Rodríguez no tuvo la bendición de Evo Morales, que era su papá político, tampoco logró cometer un parricidio político, digamos, para enterrar, sepultar a Morales, Ujú. entonces no le alcanzó. Morales apostó por el voto nulo, no, esa tendencia no se consolidó en las urnas y finalmente eso le costó a esa izquierda y el candidato del presidente que apenas va a alcanzar al parecer salvar la sigla política, ¿no? Ujú. Y ahí ha quedado ese fin de ciclo y parece que hay un golpe de timón similar al que ha ocurrido por ahí en Argentina, ¿no? Sí, En la región se van dando esas cosas. sí, sí, la región indudablemente va en la misma línea, ¿no? Lo hemos visto en Brasil en su momento, lo hemos visto en Argentina, lo vemos en Chile también, lo vemos ahora en Bolivia, ¿no? Como que hay cambios, ¿eh? Hay una época para unos, otra época para otros, y el fin de ciclo va realmente terminando. A lo que viene al 19 de octubre, cuando se tenga que enfrentar Rodrigo Paz Pereira y Jorge Tuto Quiroga, ¿qué se puede esperar? Mira, yo creo que hay un electorado consolidado, ¿no? Para ambos, pero lo que ahora se puede esperar es que Rodrigo Paz ha conquistado el voto que no existía para el movimiento al socialismo, que ya no quería votar por ellos, Ujú. pero que por ahí de pronto tampoco quería votar por la derecha extrema y más liberal que promueve el exmandatario Jorge Quiroga. Ya ha salido el tercero, Samuel Doria Medina Sí. ayer a reconocer los resultados y a brindarle su respaldo a Rodrigo Paz Pereira. Él dijo, Ah. yo voy a brindar mi respaldo a quien vaya primero, siempre y cuando no sea de la izquierda, cumplió con esa palabra y eso le va a dar a Paz Pereira importantes datos de gobernabilidad al
¿no? Claro, Pero yo creo que vamos a tener un balotaje reñido. claro, pero digo, teniendo en cuenta los números de Doria Medina, un 20,3%, que es lo que sacó, eso le garantiza, no se trasladará todo el 20% tal vez, pero es un número muy importante a la hora de definir un balotaje. Sí, es un número muy importante. Habrá que ver qué piensa el electorado, ¿no? Solemos ser bastante rebeldes también en Bolivia, ¿no? Hemos tenido muchos episodios revolucionarios, entonces habrá que ver cómo piensa el electorado y hacia dónde va a querer virar, si al centro con Rodrigo Paz o a la derecha extrema más liberal con el exmandatario Quiroga. Ahora, Rodrigo Paz también es un hombre que de política sabe mucho, lleva al Claro. menos 20 años en política, Ujú. es hijo de un exmandatario, Jaime Paz Zamora. entonces, exacto, ¿no? Ah. Que lideró el MIR, el movimiento de izquierda revolucionaria en su momento. Entonces, eso a Rodrigo por ahí, en una lectura, tal vez no lo aleja mucho de esos sectores populares. Ujú. Paola, Bolivia normalmente tenía también una división, ¿no? Entre el oriente boliviano y el alto, ¿no? El hecho de que Rodrigo Paz haya estado como alcalde en su momento de Tarija y demás, ¿eso lo ayudó también a conseguir ese voto y un poco el triunfo? Mira, no, Fernando. En Tarija, Ujú. Rodrigo queda en tercer a Mira. cuarto lugar. Es el lugar donde menos votación tiene. Y en el alto, Rodrigo Paz Pereira arrasa. Ahora, muchos dicen, no es el efecto Rodrigo Paz, es el efecto Capitán Lara, que es su candidato a Ah, vicepresidente, ah, un policía dado de baja por denunciar hechos de corrupción. Entonces, por ahí ah. eso lo ha ayudado mucho también. Habrá que ver, en política todo puede pasar y a veces, por Sí. ejemplo, a Samuel Doria Medina decían, le ha restado mucho el apoyo del empresario boliviano muy exitoso en Estados Unidos, Marcelo Claure. Entonces Ujú. ahora habrá que medir mucho qué apoyos sirven, porque en política hay sumas que restan. Claro, sí, 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 seguro, ¿no? Pero digo, qué historia realmente y qué interesante está la campaña, porque vos tenés a Jaime Paz Zamora, a Rodrigo, hijo de Jaime Paz Zamora, y a Tuto, que fue vicepresidente de Banzer, ¿no? Y llegó a ser presidente, y ¿no? llegó a ser presidente, claro. Bueno, ¿qué campaña tienen por delante hasta el 19 de octubre? Te doy un dato interesante. Ayer revisaba precisamente cuando terminaba de trabajar, terminaba el programa. Creo que nadie en Bolivia ha dormido bien por la adrenalina, la sorpresa y todo aquello. Y revisaba algunos datos de las inversiones millonarias que han hecho candidatos en campañas en redes, en Mm. Facebook, por ejemplo. Tuto Quiroga es uno de los que más invierte. ¿Sabes cuándo invierte Rodrigo Paz Pereira? Mm. 200 bolivianos, que no alcanzan ni siquiera a $30, para te la Mirá. pongo así. Creo que han sido los mejores invertidos de su vida. Claro, seguro, tal cual. Paola, gracias por atendernos. Bueno, estaremos en contacto seguramente de cara a la elección del 19 de octubre. Iremos siguiendo el proceso y a ver cómo termina esta elección y este balotaje que inauguran los bolivianos allá. Abrazo grande, gracias por atendernos. Un abrazo hasta Salta, la linda. Gracias, muchas gracias. 9 de la mañana.